Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a la charla Introducción a Edge, Excelencia en Diseño para Mayores Eficiencias, organizada por el Consejo Profesional de Ingeniería Civil. Esta charla estará a cargo de Gustavo Goldman y Andrés Schwartz, ambos expertos y auditores de la certificación Edge en Argentina, instructores oficiales Edge del GBCI. Las preguntas para los oradores se realizarán a través de la opción Preguntas y Respuestas y serán respondidas al final de la presentación. Aquellas preguntas que por cuestiones de tiempo no lleguen a responderse serán contestadas por correo electrónico. Asimismo, a través de la opción del chat, podrán realizar consultas de conexión u otro tipo de inconvenientes a los usuarios de soporte identificados como FD y capacitaciones. Para mantenerse informados sobre las capacitaciones venideras, los invitamos a consultar nuestra página web www.cepic.org.ar y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Muchas gracias por su atención y nuevamente bienvenidos. Buenos días a todos. Damos inicio a esta charla sobre la certificación Edge, brindada por el GBCI en conjunto con el Consejo Profesional de Ingeniería Civil. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días, Andrés. Buenos días, estimado público. Tenemos algunos nombres conocidos y muchos otros nombres que todavía no conocemos, pero que será un gusto poder conocerlos en el futuro. Muchísimas gracias a todos por estar allí. Gracias por el interés. Y bueno, esperamos poder serles de utilidad en esto de transferir este conocimiento, esta herramienta que para nosotros ha sido tan práctica, tan provechosa de utilizar. Entonces, cuando uno considera que es algo provechoso, quiere compartirlo, y acá estamos en este proceso para transmitirles a ustedes todo esto en este pequeño espacio que nos estamos tomando. Bien, ya tenemos gente que nos está saludando. Se volvió internacional, gente desde el Uruguay. Bienvenidos, Alex, y bienvenido Arturo también. Cualquier otro que esté fuera de Argentina, bienvenido a que escriba desde donde nos está escuchando. Y mientras tanto vamos dando comienzo. ¿Te parece, Gus? Me parece fantástico, Andy. Arrancamos cuando quieras. ¿Querés presentarnos? Sí, en realidad te voy a hacer la tarea más complicada y cuando te toque presentarte a vos, te voy a pasar el turno para que te presentes vos, ya que con presentarme a mí mismo ya es bastante complejo y como dificultoso hablar de uno mismo, así que, pero bueno, hagámoslo. Soy experto, digamos, y auditor y un capacitador oficial de lo que es la certificación Edge. Con Edge ya llevamos varios años y muchos proyectos certificados de diferentes tipos. Empecé, debería decir, para que Andrés pueda decir lo propio, con la certificación LEED, ya hace varios años, más de 15, diría yo, muchos edificios certificados con la certificación LEED, y luego se sumó Edge, con lo cual también hicimos una trayectoria con este sistema de certificación, otros sistemas como True para lo que es relacionado con basura cero, Zero Waste, y Fitwel, también otro sistema de certificación especializado en salud y bienestar. Esos son básicamente los sistemas de certificación con los cuales trabajamos o trabajo en la consultoría diaria y en el día a día. Andrés. Sí, bueno, con credenciales y un camino recorrido similar al que comentaba Gustavo. Ya desde hace 21 años estamos transitando el camino de la sustentabilidad, que se fue expandiendo luego con otras ramificaciones, incorporando certificaciones de salud y bienestar como Fitwel y Well. Y sí, en el ámbito ambiental, Edge es una herramienta de bastante innovación. Ninguna de estas herramientas compiten directamente unas con otras, simplemente se van complementando y apoyando entre sí. Hoy nos convoca Edge, estamos muy contentos por ver que este sistema
que nuestra experiencia y de nuestros trabajos en otros países se está expandiendo en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Bolivia, en Perú, en Brasil. Son los países donde estamos interactuando, trabajando, y justamente hoy queremos compartir cómo ustedes mismos pueden potenciar su propio desarrollo profesional con esta herramienta. Sin más, pasamos al resto de la presentación. Bueno, gracias Andy. Primero comentarles que el IFC o IFC, International Finance Corporation, es un miembro del Grupo del Banco Mundial. Son quienes crearon Edge para hacer frente a los desafíos que enfrentan los mercados emergentes. ¿Vos estás pasando, Andy? Ah, perdón. Ahí está. Edge permite a los equipos de diseño y propietarios evaluar y comparar rápidamente los costos estimados en las estrategias de diseño dirigidas a la reducción del consumo de energía, el uso del agua y la energía incorporada de los materiales. Edge apoya a los sistemas de certificación de edificios sustentables o sostenibles que existen, proporcionando un modelo de negocio cuantificable que resuene en los sectores del mercado que han sido de lento cambio hasta el momento. Edge se encuentra disponible en más de 170 países. El GBCI, es el Green Business Certification Inc., es quien administra la certificación Edge en más de 160 países, y el IFC o IFC cuenta con certificadores locales en los países restantes donde no se encuentra el GBCI. Bueno, ¿qué tipos de edificios pueden ser certificados con Edge? En las siguientes diapositivas vamos a ver un conjunto. Conviene mencionar que Edge define un edificio como cualquier estructura acondicionada con calefacción o refrigeración mecánica, o bien con ventilación natural, que tiene al menos un ocupante equivalente de tiempo completo. Esto significa que es una persona trabajando o desempeñando actividades durante 8 horas dentro de esta estructura acondicionada o edificio, y que lo define este edificio como con una superficie mínima de 200 metros cuadrados. En el caso específico de viviendas, el requerimiento de superficie no es 200 metros cuadrados, sino no hay. Puede ser una vivienda de 50 metros cuadrados, 40 metros cuadrados, 130, lo que corresponda. Si define una vivienda individual como una vivienda separada, o bien ocupada por una sola familia. En el rubro viviendas, ya saliendo de la vivienda individual, también tenemos pisos o departamentos. Puede ser certificar un solo apartamento, o bien certificar el edificio entero. Pero también hotelería, por ejemplo, hotel o complejo hotelero, o apartamento con servicios, como se conoce en inglés como un serviced apartment, también es posible de analizar y de certificar con Edge. Para los hoteles se toman como supuesto las estadías más breves y los usos comerciales, mientras que para los complejos hoteleros se calculan estadías más prolongadas y usos vacacionales. Los apartamentos con servicios, por ejemplo, son apartamentos amoblados de estilo residencial que incluyen servicios como mantenimiento, limpieza periódica y servicio de lavandería para los residentes. La que sigue. Otra categoría que podemos analizar y eventualmente certificar con Edge es comercios. Comercios de tiendas por departamentos, pueden ser centros comerciales, supermercados, tiendas pequeñas de alimentos, comercios o almacenes de grandes superficies,
los cuales no incluyen alimentos. También se pueden incluir industrias livianas, como puede ser una unidad de fabricación de indumentaria, o un depósito como una unidad de almacenaje, un depósito, un centro logístico, como una unidad de almacenaje. Siguiente. Y oficinas. También dentro de la certificación EDGE podemos utilizar oficinas y evaluar oficinas como una categoría independiente. Siguiente, Andy. Bien, otro rubro es hospitales. Todo el rubro que tiene que ver con la salud. Esto incluye residencias para ancianos, hospitales públicos, privados, hospitales de enseñanza, llamados universitarios. Pueden ser con especialidades múltiples o bien para una única especialidad. Clínica, que implica pacientes ambulatorios, centro de diagnóstico, hospital oftalmológico, odontológico, etc. Educación, todo el rubro de educación, preescolar, nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, una universidad, centro deportivo, otras instalaciones educativas como pueden ser gimnasios o natatorios. Acá vemos, por ejemplo, un caso que nos tocó trabajar, Gustavo como experto, yo como auditor, que es una escuela, un jardín de infantes en la ciudad de Buenos Aires. Gus, ¿querés mencionar 2 o 3 características de este proyecto? Sí, cómo no. Es un proyecto interesante, digamos, que primero enfoca el tema de la sustentabilidad desde los conceptos arquitectónicos básicos que tienen que ver con la implantación en el lote, aprovechamiento de orientaciones, con lo cual fíjense que la foto no engaña, hay sobrada cantidad de iluminación exterior que tenemos, pero bueno, el envolvente también es de mencionar, doble vidriado hermético, por ejemplo, o por ejemplo también los solados contribuyen a que sean de menores emisiones, digamos, que consuman los procesos de energía menos emisiones, con lo cual también hay un ahorro energético en ese lugar. Tenemos iluminación eficiente, sistemas LED, tenemos utilización de griferías eficientes que bajo consumo de agua, varios etcéteras, pero no me quiero expandir demasiado en esto porque vamos a hablar un poquito más después. Bien, muchas gracias. Con lo cual, es posible certificar, es posible aplicar sustentabilidad y comunicarla mediante un tercero independiente y decir, sí, soy sustentable no solamente porque lo digo, sino también porque otros más verifican el desempeño. Bien. EDGE puede aplicarse a muchos tipos de proyectos, ¿sí? Puede ser algo nuevo, una construcción nueva, puede ser una remodelación, puede ser un edificio existente, no hace falta construir para utilizar la herramienta. De hecho, estamos trabajando en un par de proyectos que son del año 2015, que ya están terminados, y lo estamos haciendo como edificio existente. Los proyectos que son para alquiler, que son para arriendo, también son lo que se llama núcleo y envolvente. Se puede certificar más de un edificio, se puede certificar una porción, por ejemplo, un apartamento, un departamento. Se puede certificar un proyecto que tenga distintos usos. Y también se pueden certificar viviendas sociales. Es un trabajo muy interesante que estamos haciendo en Paraguay con Banco Regional. Bueno, acá tenemos descifrado qué significa EDGE. Fíjense que significa en inglés Excellence in Design for Greater Efficiencies, que quiere decir excelencia en diseño para mejores eficiencias. El sistema está basado en 3 componentes, los cuales vamos a ver a continuación. Uno, el primer componente es el software. Ustedes van a notar que existe una aplicación online la cual cómodamente pueden utilizar en cualquier tipo de dispositivo, en la cual uno va
cargando información y va obteniendo resultados en el mismo proceso, en el mismo momento en el cual se realiza la carga. No me voy a adelantar demasiado porque vamos a verlo más adelante. Siguiente diapositiva. El segundo, utilizando el software Edge, que es gratuito en línea a través de edgebuildings.com. Ustedes o los equipos de diseño, los propietarios del proyecto, pueden evaluar de una manera rápida y comparar los costos estimados del diseño de estrategias dirigidas a la reducción del consumo de energía, utilización del agua y energía incorporada de los materiales. El software Edge tiene datos contextuales para diferentes ciudades, incluyendo códigos locales, prácticas de construcción, costo de servicios públicos y el clima. Los ahorros son específicos para la ubicación del proyecto, ya que la línea base varía según la ciudad seleccionada. Es decir, no es lo mismo modelar o trabajar con un proyecto en la ciudad de Montevideo que hacer lo propio en Bahía Blanca, República Argentina. Esta perspectiva global del desempeño ayuda a construir un caso de negocio convincente para la construcción sostenible o sustentable, según la quieran llamar. En este Gustavo, momento, ¿te sí, parece que pasemos a la parte de la demostración de la app en vivo? eso es justamente lo que estaba por anunciar. Entonces, Andrés, si sos tan amable de comenzar con esta pequeña demostración, como Sí, para que la gente conozca de qué sí, se sí. trata. Estoy accediendo a la app, así que en, en breve ya estoy compartiendo la pantalla. Mientras, ahí está, justo, perfecto. Vamos a personalizarlo en español, ¿te parece bien? Perfecto, bueno, entonces les comentamos a nuestro público que tenemos la ventaja de poder seleccionar cómodamente nuestro idioma español para interactuar con la aplicación. Bueno, fíjense, Andrés va a ir haciendo un recorrido por diferentes partes del software. No tengo muy en claro qué es lo que vamos a modelar, pero podemos elegirlo en este momento. Andrés, ¿qué vamos a hacer? ¿Una casa? Una casa. Bueno, fíjense que Andrés seleccionó casas, pero así como seleccionó casas, ahí en ese desplegable de la izquierda apareció hospitalidad, aparecieron oficinas, hospitales, educación, etc. Con lo cual, la primera tarea sería medio encuadrarlo dentro de una de las tipologías existentes. Fíjense, de nuevo, de contexto vemos algunos elementos típicos, guardar, archivos, versiones. Empiezan a aparecer diferentes versiones del software, algunas funcionalidades de índole de archivo, etc. Seguida esa barra, digamos, de funcionalidades, hay otras que empiezan a ser relevantes para los análisis relacionados con sustentabilidad que estamos tratando de hacer. Por ejemplo, consumo, lo que se llama comúnmente EUI, uso intensivo de la energía, cuántos kilowatts estoy utilizando con un edificio propuesto de una manera determinada. Información, no veo bien qué dice ahí, pero recuerdo de memoria que es años en los cuales paga la inversión, retorno de la inversión, información financiera que nos va a ayudar a presentarla a nuestro cliente, mostrarle que las opciones relacionadas con sustentabilidad, si bien por ahí están percibidas como de cierto costo mayor, en la práctica esos costos no reflejan tanto como aparentan o como uno tiene idea que sean. Lo siguiente a contextualizar dentro de lo que nos propone la aplicación es el país. Entonces, fíjense, Andrés está poniendo Argentina y enseguida con las ciudades, donde está ciudad, aparecen ciudades sobre las cuales nosotros podemos basar nuestro análisis. Quizá no esté exactamente en nuestra ciudad, pero vamos a poner la que más se aproxime según características relacionadas con el tema a la que estamos tratando de modelar, y luego tenemos oportunidad de ajustar parámetros relacionados con la localía exacta del
del lugar que queremos realizar el modelo, con lo cual lo podemos hacer más adelante. Andrés puso que... Perdón, sí, continúa, Andy. Sí, conviene mencionar que en la nueva versión, la versión 3.00, hay más posibilidades de ciudades, ¿no? Acá en la 2.1.5 lo hace por asociación. Por ejemplo, en la ciudad de Rosario, que está a 300 kilómetros de Buenos Aires, pero que guarda las mismas características climáticas, bueno, si tuviera que ver Rosario, lo asocio a Buenos Aires. En cambio, en una versión más refinada, la 3.00, ya aparece una amplia gama de ciudades. Adelante. Bien, entonces, continuando, fíjense que tenemos esta barra muy importante que está mostrando Andrés, un tab, un botón dice diseño, que es donde nosotros vamos a introducir todos los parámetros relacionados con la física de nuestro edificio, superficies, cantidad de unidades, etcétera, etcétera. La segunda ya empieza a ser la relacionada con energía, donde nosotros vamos a tener opciones, estrategias, que nos van a comparar mejor contra el edificio base. Entonces vamos a seleccionar estrategias y energía va a tender a subir. Existe la categoría de agua, exactamente lo mismo, nos van a comparar y en función de lo que nosotros, de nuestros consumos propuestos, vamos a tener ahí una mejora. Y la tercera, que se llama energía incorporada de los materiales, que tiene que ver con la energía que se utiliza para fabricar diferentes elementos constructivos. Por ejemplo, una losa alivianada de concreto no es lo mismo que una losa típica de concreto, en la cual hay más materiales, más energía utilizada para extracción de materiales y procesamiento de materia prima, etc. Y esto es lo que va a evaluar la categoría tercera, que es materiales o energía incorporada a los materiales. Bueno, nos va a pedir detalles del proyecto, a ver cómo se llama el proyecto, cuáles datos del propietario, etcétera, etcétera. No, esto no tiene demasiada, es una cosa típica de cualquier formulario. Nos va a pedir qué tipo de proyecto es una casa, la superficie, cantidad de... No estoy viendo bien. Unidades de vivienda 1, es decir, en esta solapa de diseño, como comentaba Gustavo, uno le explica, le comenta a la aplicación cómo son las características constructivas y de diseño de su proyecto. En esta puntualmente, una vez que estamos en el rubro casas, simplemente es mencionar si es una casa individual o un piso, un departamento, la superficie cubierta, la cantidad de dormitorios, la cantidad de pisos que tiene, etcétera, etcétera. Fíjense que acá hay algunos parámetros que por defecto el programa asume, pero que no necesariamente tenemos que ser así, porque esto es un caso genérico. Cuando a nosotros nos toque trabajar con esta herramienta, bueno, pues pondremos los parámetros que nosotros consideramos pertinentes de nuestro proyecto, que estos salen del proyecto mismo, ¿no? Cuántos metros cuadrados de baño, cuántos de cocina, etcétera, etcétera. De momento estamos tomando los parámetros, digamos, la asignación por default que nos permite la aplicación. Para una unidad de 80 metros cuadrados asigna directamente cuánto de sala, cuánto de baño, cuánto de cocina, etcétera, etcétera. Y a los efectos de verificar con ustedes la factibilidad de utilización de la herramienta y la sencillez de la misma, entonces vamos a apropiarnos de ese caso para hacer nuestro análisis en este momento. Nos va a preguntar si tenemos acondicionamiento térmico, tenemos aire acondicionado, sí o no, tenemos calefacción, sí o no. Y después, digamos, muchos de ustedes deben estar preguntándose, bueno, pero ¿contra qué me estás comparando? Y básicamente esta es la sección donde nosotros vemos la pequeña cocina de la comparación. La otra más intensa es algo que no se ve, es parte del motor del programa, pero fíjense que relacionado a, no quería mostrar lo de consumo energético, la H62.1, la 90.1,
Fíjense que como formato de energía nos comparan con normativas como por ejemplo a ASHRAE 90.1, que son normas de eficiencia energética, o bien simplemente si hay algo más robusto o hay algo dentro del país que requiera realizar la comparación, también realiza la comparación con bases de datos internas. Tipo de combustible, cómo estamos calentando, qué combustible utilizamos para calefacción, etc. Y fíjense que a medida que todos estos datos empiezan a tener sentido, también arriba empiezan a aparecer costos de servicio público. Bueno, ahí desapareció, pero ahí tenemos costos nuevos de servicio público. Los costos de servicio público se pueden customizar, es decir, podemos poner otros distintos a los que figuran allí. Bien, creo que con esto... bueno, y esto es lo que está, donde está circulando Andrés el mouse, donde dice, por ejemplo, enero, febrero, marzo. Yo les comentaba que hay localidades que, por ejemplo, no van a figurar, no obstante eso, se puede modificar el promedio de temperatura, esto basado en la carta propia del lugar. Esto es un dato fácilmente de obtener online, y se pueden poner, a pesar de no estar la localidad exacta, nosotros podemos consignar ahí, según la carta de temperatura anual del espacio del lugar, poner las temperaturas de los meses que correspondan. Gustavo, ¿te parece que comencemos con las estrategias de agua y nos explicás por qué por agua, arrancamos por agua y no por energía? Bueno, cómo no. Acá, digamos, un truco de usuario de Edge es que nosotros habitualmente empezamos por agua, a decir medidas de agua, porque ustedes van a notar que las medidas de agua tienen también ahorros de energía. Entonces, si nosotros, por ejemplo, decimos que queremos utilizar cabezales de ducha de bajo flujo, fíjense que mejora automáticamente el porcentaje. Esta es la primera estrategia que seleccionamos, o sea que les voy a hacer mostrar algunas cosas que han sucedido en la pantalla. El primero, fíjense que el agua de 0 pasó a 6,26%. Si nosotros, por ejemplo, ponemos menos, como puso Andrés 7, fíjense que sube el porcentaje de ahorro de agua comparado con el de la línea base, y la energía también sube. Pero ¿qué pasó? Subir el ahorro de energía, ¿no? Claro, sube el ahorro de energía. Entonces, ¿qué pasó? Hubo agua y energía, claro, porque el agua nos tiene asociado un costo energético también. Yo necesito el agua, necesito moverla dentro de mi edificio, y eso, cuanto más ahorro de agua tengo, también tengo un costo de transporte de la energía traducido en energía eléctrica, con lo cual ahí eso responde al 3,50% que modificó, y el motivo por el cual arrancamos con agua y no con energía. Pero ya que estamos con agua, comenta Andy, sí. Sí, saber cuando uno dice, bueno, pero ¿qué hay detrás de esto? Uno puede hacer clic en el nombre de la estrategia. Ya dice, hay una breve explicación, dice, la línea base está considerando duchas de 10 litros por minuto. Sugieren, no es obligatorio, adoptar 8 litros por minuto. Nosotros para este ejemplo dijimos, no, queremos ahorrar más, vamos a usar un cabezal de ducha de 7 litros por minuto. Pero supongamos que me quedan dudas, porque acá explica en breves palabras la línea base y una estrategia. Quiero tener más. Pues bien, hago clic en más información y la app me va a derivar a una guía del usuario donde se abre en la página de la estrategia que estoy considerando y cuál es el objetivo, la metodología, y qué documentación tengo que presentar yo en la etapa de diseño y en la etapa de construcción al momento de certificar. Es decir, que en todo momento yo puedo profundizar un poquito más para cada estrategia y ver qué es lo requerido. Otro elemento interesante es que donde haya 3 puntitos verticales en el nombre de la estrategia, me permite, por un lado,
habilitar la carga de documentos al momento de certificar, al momento de ingresar, por ejemplo, la ficha de la ducha. Y en algunas estrategias está el tema de calculadora. Las calculadoras es la parte del app donde uno va a ingresar los distintos tipos de elementos, puede ser distintos tipos de griferías, distintos tipos de ducha, y los caudales, los modelos, las marcas, en el caso en que tenga más de uno. Por ejemplo, acá puedo poner, no sé, grifería FB 0364, cantidad, voy a poner 2, y el consumo de esta ducha, que sé yo, puede ser 7. Si acá pongo otra marca Kohler, por ejemplo, o cualquier otra marca, no hace falta que sea esa, cantidad 1, consumo, pongámosle 8 litros por minuto, fíjense que acá automáticamente me hace el promedio ponderado, es decir, la cantidad de consumo promedio que se va a poner en función de la cantidad y consumos, cantidad de elementos y consumo de cada elemento. Le pongo introducir y automáticamente ya me va a poner el cálculo y así con cada una, ¿no? ¿Vos Claro, no digamos, querés? Sí, dale. así con cada una que acaba literalmente así con cada una, medio, es la mecánica en la cual vamos a tener que consignar el flujo. Andrés está poniendo 4, por ejemplo, para lo que es grifos de bajo flujo para cocina, griferías de cocina, traducido. En la 03 dice grifos de bajo flujo en todos los baños y Andrés puso 5 litros, o sea que esa quedó igual. Y Andrés me está marcando ese asterisco porque quiere que yo les comente que ese asterisco significa, ese asterisco significa que es obligatorio consignar, reportar esa medida. ¿Está bien? En una casa nosotros tenemos que decir cuánto, por ejemplo, es el consumo de agua de los cabezales de las duchas, por ejemplo, de las griferías de bajo flujo de las cocinas, de las griferías de los baños y los inodoros, los sanitarios, a ver qué pasa con los sanitarios, justamente qué estoy usando, una descarga de doble para inodoros en todos los baños o es una descarga simple. Andrés, puede ser una opción, puede ser doble la opción, un edificio que decida poner ambas estrategias y acá tenemos que consignar simplemente cuántos litros es la primera descarga, cuántos litros representa la segunda descarga. Y fíjense que a medida que Andrés va modificando valores dentro de estas estrategias con asterisco, que repito son obligatorias, también va mejorando también nuestra línea base. Antes el agua que estaba en 0, ahora pasa a ser un 32,66%. Y fíjense que energía, por haber hecho agua con solamente estas estrategias, tenemos un ahorro del 6,32%. Volviendo a la parte de energía, como para empezar a mirar de qué se trata y cuáles son las estrategias que nos propone. La primera de la cual está hablando es esta de la reducción de la proporción de vidrio en la pared exterior, en la fachada. O sea, todos sabemos que los vidrios son el talón de Aquiles dentro de las envolventes, dentro de las fachadas, con lo cual mucha cantidad de vidrio haría una fachada menos eficiente. Hay una relación ahí que manejar. Con lo cual, no es tremendo, digamos, la certificación digamos, tiene esta opción en la cual nosotros puede no irnos tan bien acá, pero lo podemos recuperar en otro lado. Sin embargo, por características físicas, los edificios que tienen mucho vidrio, bueno, tienen el tema de necesitar más acondicionamiento térmico, ser de alguna manera menos eficientes. Andrés lo que está haciendo acá está completando esto que es la calculadora de la proporción de vidrio respecto a la pared, pone cuánto es la superficie de la pared, pone cuánto es la superficie del vidrio, hace directamente el cociente entre uno y el otro, me suma en la columna de la derecha y pondera, hace de nuevo el promedio de los 4, con lo cual el window to wall ratio o WWR o proporción de pared sobre vidrio da 17,19%. Gustavo, Fíjense, recuerden, permíteme. Sí, sí. no, para cerrar, recuerden que venimos de un 6% y fíjense que nada, trepó a un 18,03%
a partir de tocar solamente esta medida. Continúa, Andrés. Sí, tal vez algunas denominaciones puedan resultar medio misteriosas, ¿no? Dichas rápidamente, WWR es la proporción de vidrio que hay en una pared, por eso es Window to Wall Ratio. Pero uno no tiene que preocuparse mucho de eso, porque nuevamente haciendo clic sobre la estrategia aparece una explicación somera, y si queremos más información nos deriva a la página de la guía, que se puede descargar, está en español, es gratuita, con todas las características del caso. Simplemente mencionar que este código de colores no es casual, está asociada a este mismo código de colores que está vinculado a la refrigeración. Este violeta está asociado a la calefacción. Por ejemplo, acá habla de calderas y heat recovery y esas cuestiones. Y nuevamente recordar que donde hay un asterisco es necesario completar la información si es que está presente. Por ejemplo, en la categoría de agua vimos que había inodoros de doble descarga con asterisco e inodoros de simple descarga con asterisco. ¿Qué pasa si mi proyecto tiene solamente un solo tipo de inodoros? Marco el que está presente en mi proyecto. Por más que tenga asterisco, en ese caso solamente marco el que está en mi proyecto. Gustavo, ¿querés comentar alguna otra cosa más? Por ejemplo, Bueno, iluminación. sí, fíjense nomás, no explicamos todavía de qué se trata el estándar, pero yo lo voy a anticipar, a pesar de que lo vamos a ver en algunas diapositivas más adelante. Fíjense que cuando Andrés pasa el 20% en la categoría de agua o en la categoría de energía, que es la que está trabajando en este momento, automáticamente aparece una tilde verde sobre la categoría indicando, ok, me está indicando algo. ¿Qué es ese algo que me indica? Me dice que mi proyecto ya está capacitado para recibir la certificación Edge. Si yo quisiera certificar, yo lo podría hacer porque mi proyecto tiene hasta el momento 20% o más, en este caso, de ahorro en agua y 20% más de ahorro en energía. Entonces, de nuevo, para seguir un poco la secuencia, porque yo sé que han pasado un par de clics, o sea, Andrés seleccionó la del Window to Wall Ratio y seleccionó, por ejemplo, también otra que está relacionada con iluminación eficiente, la HME16, que quiere decir bombillas ahorradoras de energía en espacios internos, o sea, lámparas eficientes en espacios internos, y Andrés seleccionó también lámparas eficientes en espacios externos, o sea, lámparas LED, por ejemplo, también en espacios exteriores. Ahora está seleccionando, por ejemplo, ventilación natural, etcétera. Fíjense que a medida que van seleccionando más estrategias, el nivel de optimización es mayor, superamos el 20%, podríamos, si quisiéramos, mover al paso siguiente, que es el de certificar. Bueno, nos falta explicar el último rubro, que es el que anticipó Gustavo, que es la energía necesaria para fabricar materiales. Acá, si bien en los otros es como un catálogo de posibles ideas que uno va tildando y especificando, ya sea con superficies, cantidades u otro valor, acá directamente es desde un menú desplegable. Por ejemplo, decimos cómo es nuestro techo, si es una losa, si es un techo de tejas, cómo son las tejas, si puede ser un techo existente, por ejemplo, si es una refacción. Y nos aparecen proporción. ¿Qué es esto? Tengo más de 2 cubiertas, por ejemplo, que tengo un techo existente en el 82%. Bueno, para el resto me va a abrir para cuál es el otro tipo de techo. Y yo nuevamente voy a seleccionar de un sistema preestablecido, bastante extenso, cómo es mi techo. Y así con las losas, así con las paredes de ladrillo, de bloque, de hormigón, las paredes internas, los revestimientos de piso, baldosa, alfombra, linóleo, madera, etc. Entonces, ¿de qué se trata esto? De ir indicando
cuáles son los distintos materiales que van a ser utilizados y nada, simplemente el programa en función de las características que salen de cortes, planos, vistas, es decir, información que uno recoge del proyecto, ya le va indicando cuál es el porcentaje de ahorro. Uno tiene que, yo lo estoy haciendo rápidamente por un tema de rapidez de, de esta presentación, pero uno le va indicando cuáles son las características y el programa, bueno, va calculando ahorros por mes, tiempo de recuperos, etcétera, huella de carbono, uno puede informar. Uno lo puede guardar esto, no lo vamos a hacer ahora porque nos faltaría completar más información para guardarlo, y a partir de ahí uno puede empezar a hacer distintas versiones. Entonces, tengo una versión con aislación de techo, después puedo guardar la misma versión, pero incorporando más aislamiento en paredes, un fotovoltaico, una mejor grifería, etc. Gus, palabras finales antes de seguir con la presentación. No, me parece que continuemos con la presentación porque me parece que ya el público tiene una idea de cómo funciona la aplicación y cómo interactuar con ella. Me parece que hasta el momento estamos bien. Y esto, lo que nosotros contamos hasta aquí, es lo que la presentación, lo que la certificación, lo que Edge tiene en una primera instancia, que es el software. También acabamos de ver el software. El segundo ítem que tiene la certificación, que tiene Edge, es justamente el estándar global, que es lo que vamos a ver a continuación, un segundito en la presentación. Uh-huh. Si nos deja. Dame un segundito que ya, ¿Sí? ya vuelvo a la presentación. Ya estamos llegando. Ahí estamos. Gracias, Andy. Perdón, público, por la pequeña interrupción. Entonces, la primera parte, lo que acabamos de ver recién, resumiendo, es la aplicación, lo cual está online, es lo que acaba de mostrar Andrés recién. La parte número 2, el segundo componente, es el estándar de Edge. Un estándar de Edge que pide, con el fin de cumplir el estándar, los proyectos tienen que demostrar un 20% de ahorro en el consumo de energía pronosticado, la primer tilde de energía que veíamos en la aplicación que nos mostró Andrés, un 20% de ahorro en el uso del agua pronosticada, el segundo que nos mostraban tilde verde Andrés en agua dentro de la aplicación, y por último, la reducción del 20% en energía incorporada de los materiales con respecto a la línea base del punto de referencia local. Si su proyecto parece no cumplir, o parece cumplir, mejor dicho, exceder con el estándar Edge, entonces ustedes están en condiciones, o el proyecto está en condiciones de certificar ese proyecto en el GBCI por un precio realmente que vamos a hablar un poquito más adelante, pero de una manera muy económica. Bien, si el proyecto supera no solo el 20%, sino tiene un 40% o más de ahorro de energía, la clasificación se llama Edge Advanced. Edge Advanced se da cuando el proyecto supera el 40% de energía y como mínimo 20% de ahorro en agua y 20% de ahorro en la energía incorporada en los materiales. Entonces, tenemos los tres componentes. Uno era el software, otro era el 20-20-20 o el 40-20-20, y si hemos superado esos límites, pues bien, podemos acceder a la certificación. La certificación, ahora lo vamos a desarrollar, es simplemente constatar
que lo que el proyecto menciona, informa, sea así, y si es así, se le otorga este certificado. Uno puede preguntarse, ¿por qué certificar? ¿Me interesa certificar o simplemente con utilizar la herramienta ya está? Todo lo que acabo de mencionar es válido. ¿Por qué? Porque uno puede utilizar la herramienta simplemente como una verificación del desempeño del proyecto. Y si quiere ir más allá y quiere promocionarlo, y quiere utilizarlo como herramienta de venta, y realmente quiere contarle a la sociedad eh, que lo que uno dice es realmente así, bueno, uno accede a la certificación. Aparte de todas las cosas que vemos, ¿no? Como diferenciador competitivo para atraer inquilinos o arrendatarios, reducir el riesgo de inversionistas, aumentar el precio de ventas, etc. Nuevamente vemos acá lo que es un certificado donde señala el nombre, la identificación de la unidad o del proyecto, informa el ahorro e informa quién fue el ente que certificó esos ahorros. Gustavo. Gracias, Andrés. Entonces, ¿cómo se certifica su proyecto? Vamos a empezar con los roles y responsabilidades principales en el proceso de certificación Edge. El desarrollador propietario, junto con su equipo de proyecto y experto Edge, utilizará el software Edge para ayudar a identificar las mejores estrategias sustentables y completará una autoevaluación para determinar si el proyecto cumple con el estándar Edge. A continuación, registrará su proyecto con el GBCI en edge.gbci.org y preparará y presentará la documentación de respaldo para su revisión por el auditor Edge. El siguiente papel clave en el proceso de certificación es el auditor Edge. El auditor Edge es un tercero, un revisor imparcial que determina si las medidas implementadas por el proyecto cumplen con los requisitos del estándar Edge. El auditor Edge revisará la documentación proporcionada por el equipo de proyecto, realizará una visita al sitio para confirmar que el proyecto cumple con los requisitos del estándar Edge y luego presentará su recomendación al proveedor de la certificación Edge, que en este caso es el GBCI. El auditor Edge generalmente es contratado directamente por el desarrollador o por el propietario. El GBCI revisará las recomendaciones anteriormente, perdón, un segundito más con la diapositiva anterior. El GBCI revisará las recomendaciones del auditor y emitirá un certificado preliminar después de la auditoría de diseño y un certificado Edge final después de la auditoría de construcción. Como un proveedor de certificación Edge, el GBCI también capacita, otorga licencias y supervisa a los auditores Edge, quien asegura la calidad de todo el proceso en cada una de estas áreas que les acabo de mencionar. Andy. Bueno, ¿cuándo ocurre todo esto? Acá hay una línea de tiempo para construcciones nuevas donde hay una etapa de diseño, una etapa de materialización de ese diseño llamada construcción y una etapa de operación. Entonces, durante la etapa de diseño es donde uno registra el proyecto y va recolectando la información, tipo plantas, cortes, vistas, fichas de inodoros, fichas de duchas, características de la aislación, etc. Envía esa información al auditor, que es la primera instancia de evaluación, y el auditor puede hacer preguntas, pedir mayor aclaración. Entonces, en ese momento va a devolver el paquete de información y va a decir, por favor, ¿podrían aclarar un poquito? O, por favor, ¿podrían incluir la ficha de tal elemento? El equipo de diseño brinda las aclaraciones necesarias y en ese momento el auditor valida la información y se la envía
al ente certificador para un control de calidad. Es decir, acá es una certificación de doble vuelta, porque primero hay una persona física que revisa la documentación y luego hay un ente certificador, una institución, que revisa lo actuado por el auditor para garantizar que todos los pasos se han cumplimentado. Si esto es así, el ente certificador entrega un certificado preliminar. Luego sucede la construcción y llega el momento en que esta persona física, el auditor, tiene que concurrir al lugar una vez terminado todo para ver que esté instalado, colocado, constatar que lo que declaró el equipo de proyecto efectivamente está colocado. Si esto es así, se lo envía al ente certificador para su control de calidad y es en ese momento cuando se logra la certificación definitiva. ¿Qué pasa en edificios existentes? Bueno, no hay una etapa de diseño, no hay una etapa de construcción, directamente estamos en etapa de operación. Hay una verificación preliminar, si lo existente cumple como mínimo con un 20% de ahorro. El auditor concurre al lugar para ver que efectivamente el techo, las paredes, los artefactos, la iluminación sea de acuerdo a como se declaró y que satisfagan este ahorro. Se envía a control de calidad y se logra la certificación definitiva. Bien, ¿cómo es una certificación de carbono cero? Está muy de moda escuchar la necesidad de que ahora las construcciones y los edificios tengan un balance neto de emisiones de gases de efecto invernadero. EDGE puede ayudar en esta determinación, donde uno primero certifica en forma convencional, tal como lo hemos explicado, pero para ahí se pide que como mínimo tenga un 40% de ahorro en energía sin utilizar renovables, es decir, sin utilizar ni fotovoltaicos ni colectores térmicos. Es decir, que en forma pasiva mi proyecto sea como mínimo un 40% más eficiente que el caso base tradicional. Y que como mínimo tenga una ocupación normal de al menos un año, un 75%. No hace falta que esté ocupado al 100%, pero sí las 3/4 partes del edificio o del proyecto tienen que tener un año de funcionamiento en ocupación normal. Si es así, puedo suplementar el ahorro que yo haya obtenido en forma pasiva, pues bien con renovables en el mismo sitio donde está ubicado el proyecto o bien fuera de él. O si no, puedo comprar compensaciones de carbón hasta lograr el 100% de las emisiones que tiene ese edificio. Acá ya no hay una instancia de auditoría, directamente el proyecto se envía al ente certificador que revisa que se hayan cumplido con todos estos pasos y otorga una certificación EDGE que se llama de carbono cero. Esto es muy valioso sobre todo para aquellos proyectos, oficinas, comercios, entes gubernamentales que deseen aplicar a sistemas llamados de balance energético cero o net zero o cero carbón, donde acá hay una serie de pasos que quieren demostrar que el edificio cumple. Gus. Sí, digamos, entrando ya en los últimos 5 minutos de presentación para ser puntuales con nuestros oyentes y tratar de llegar con las preguntas que están formulándose, vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, oportunidades para arquitectos, ingenieros y consultores de la construcción verde. ¿Podés tomar la voz, Andy, por favor? Sí, digamos,
¿por qué estamos acá? ¿Qué nos atrae? Bueno, es una oportunidad de destacarse, no solamente para un proyecto, sino uno mismo, ¿no? Em, lo interesante de esto es que un equipo de proyecto o un profesional pueda incorporar estas herramientas y salir al mercado y contarle a sus clientes que puede ser más eficiente. Ya vimos con una herramienta relativamente sencilla, que es tildar algunas cosas, algunas estrategias, en algunos casos obligatorias, en otros casos optativas, y demostrar a través de estos recursos que mi proyecto es eficiente. Para eso, la invitación es a los que deseen convertirse en un experto Edge. Estos expertos reciben un diploma con el reconocimiento del Banco Mundial, del IFC, donde uno puede salir a contarle al mundo que uno ha obtenido una calificación que lo distingue como profesional. ¿Qué es lo que hace un experto Edge? Bueno, completa este software, esta app, como lo comentamos, brinda asesoramiento sobre distintas estrategias sustentables, por ejemplo, tipos de griferías, aislación, tipos de iluminación, completa algunos cálculos. Es la persona que reúne la información, interactúa con el auditor, el que da aclaraciones, el que maneja el proceso en general. ¿Cómo me puedo convertir en un experto de hecho? Y bueno, estos son los pasos para convertirse en un experto Edge. Primero, ser elegible, completar el entrenamiento correspondiente y presentar el examen de Edge. Los Lead AP son profesionales acreditados de la certificación Lead, están precalificados, si no lo es, debe tener o se debe demostrar un título en educación superior en un campo relacionado a la industria de la construcción, o bien 3 años de experiencia trabajando en la industria de la construcción como un profesional calificado o un nivel técnico y un título en la educación superior, no necesariamente en el campo relacionado con la industria de la construcción. Estos que están en pantalla son los roles aceptables en la industria de la construcción para aquellos que no cuenten con un título de educación superior en el campo relacionado a la industria de la construcción, o sean Lead APs. No hay aplicación para convertirse en experto Edge. En lugar de eso, se da una declaración por parte del candidato cuando realiza el examen. El entrenamiento es un tema obligatorio, es obligatorio para poder presentar el examen de Edge, así que su siguiente paso es tomar el taller técnico de Edge del GBCI. Nosotros acabamos de comunicarles con Andrés que vamos a hacer uno pronto ahora con el CEPIC, así que estén atentos. El taller cubre los básicos de Edge, el proceso de certificación y cómo usar el software Edge, y también prepara a los candidatos a expertos Edge para tomar el examen. Conviene mencionar que es pronto, ¿no? La fecha es el 21 y el 28 de octubre, para los que estén interesados. Es un taller de 8 horas que por un tema de practicidad hemos partido en 2. 4 horas se dan el día 21, 4 horas se dan el día 28 de octubre, pero es el mismo taller, no es que son 2 talleres distintos. Es un único taller dado en 2 fechas. Va a ser online y el costo es un costo accesible, y vamos a informarlo en breve junto con algunos descuentos para algunas instituciones. Bueno, Bien, sí, dale. ¿cómo convertirse en experto Edge? Era un poquito el diálogo. Primero ver la elegibilidad, si uno tenía las características como para aplicar. El segundo, recibir un entrenamiento. El tercero, dar un examen. El curso por sí solo no otorga el comprobante de experto Edge. Es necesario un examen para aquellos interesados. Es un examen que se programa a través de una entidad que se llama Prometric. Tiene un costo de $100. Se hace por computadora.
Son 75 preguntas de multiple choice que se dan en términos de 2 horas y media. Está en español y está en inglés, a elección del candidato. Puede ser dado en algún centro de capacitación específico, o bien se puede dar desde sus casas a través de una aplicación que uno se descarga y puede dar el examen desde la computadora de su hogar o de trabajo. Bueno, ustedes habrán podido percibir parte de lo que nosotros hemos mostrado en esta pequeña sesión. Edge es claramente una herramienta fácil. Edge es una herramienta que permite el cálculo de retorno de la inversión, que es algo complicado en otras situaciones. Es gratis y fácil de utilizar dentro de Edge. Edge se puede utilizar rápidamente para proyectar y reportar ahorros en energía, agua y emisión de gases de efecto invernadero. La avanzada base de datos de Edge entiende el clima local, el clima en donde ustedes están ubicados y el uso de su específico proyecto. Todas las simulaciones de eficiencia se encuentran en una plataforma simple, por lo que la certificación se puede lograr con documentación ya existente. La certificación Edge es mundialmente reconocida y es patrocinada por el Banco Mundial, reconocer los entes que avalan la herramienta. El GBCI puede certificar su proyecto rápidamente. Estamos hablando de un ente muy especificado, muy especializado, perdón, en el tema de la certificación, con lo cual es un gran herramienta de valor. El GBCI ofrece a los clientes Edge una certificación de calidad y confianza, un servicio al cliente galardonado y apoyo a la comercialización mejor en su tipo, así como promoción y recursos completos para la educación. GBCI administra la certificación Edge en todos estos países, la lista sigue creciendo, así que esté atento para más lugares y países. Por favor, visite la página de edge.gbci.org para obtener más información sobre la certificación Edge y oportunidades de negocio para los consultores. Muchísimas gracias. Vamos a ver si tenemos oportunidad de leer alguna de las preguntas, Andrés, que tenemos. Acá hay una pregunta de Iñaki que dice: ¿el programa considera en los paneles de ahorro de energía y agua el ahorro presunto por el uso de distintos materiales en la solapa de materiales? ¿O ese ahorro de agua y energía es el resultado de la solapa de materiales? Bueno, no es ni el uno ni el otro, ¿no? O sea, en energía se va a considerar los ahorros de energía. Si es verdad que cuando uno en energía decide utilizar aislación para paredes o techo, el programa va a considerar que hay un uso de material y le va a penalizar mínimamente la energía necesaria para fabricar material, porque para poner la aislación de techo tuve que fabricar la aislación. En ese sentido, sí hay una interacción entre energía y materiales. Y en agua, como comentaba Gustavo, al ahorrar agua, estoy ahorrando la energía necesaria para bombear ese agua, con lo cual esa es la interrelación. Y después Martín pregunta, ¿el ahorro siempre está expresado en porcentajes o se puede expresar en unidades físicas, por ejemplo, como kilowatt hora por año, o litros de agua, o expresado en dólares, etcétera, etcétera? Y la respuesta para Martín es que sí. Dentro de la aplicación vas a notar que a medida que vas seleccionando estrategias, te va dando también un consumo estimado en kilowatt hora del edificio que estás modelando. Con lo cual sí vas a tener ahí un formato de unidades racionales como puedas comunicarlo. También el tema del agua, ¿no? En litros, también es lo mismo con el tema del agua. Y tener en cuenta también a considerar que vienen tarifas cargadas por default, pero en la parte de modificación de parámetros de diseño, esas tarifas se pueden modificar, se pueden ajustar a los valores que se aproximen a los reales, con lo cual se pueden obtener mejores pronósticos de retorno de la inversión, por ejemplo, cuando se trata de cuantificar en pesos los kilowatts, esos que nos propone de ahorro. ¿Algo más?
Veo chat, por ejemplo, acá. El chat son las preguntas que Bien. respondimos que fueron pasadas a la sección de preguntas y respuestas. Bueno, acá en pantalla están nuestras direcciones de correo electrónico. También está a disposición los canales del CEPIC para quienes deseen contactarnos. Yo creo que agradezco, no tengo mucho más que agregar, Andy. Sí, ¿cuáles serían los próximos pasos? Ustedes van a recibir el PDF de esta presentación en el curso de los siguientes días, y aquellos interesados en profundizar más nos pueden contactar, o bien directamente si ya están convencidos de que les gustaría destacarse como profesional, mejorar su perfil y explorar una nueva forma de interactuar con esta herramienta. Los invitamos al taller del 21 y el 28 online. Estén atentos a las comunicaciones del CEPIC. Igual a los que se registraron también les vamos a enviar una comunicación sobre los datos del horario, los costos, etc. Por mi parte, no mucho más. Agradecemos mucho su atención, también al CEPIC por brindar este espacio, y estamos a disposición ante cualquier otra cosa. Muchísimas gracias a todos. Por parte del CEPIC agradecemos a los oradores. Para mantenerse informados sobre las capacitaciones venideras, los invitamos a consultar nuestra página web www.cepic.org.ar y a sumarse a nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Al finalizar les aparecerá una opción para responder a una encuesta de satisfacción, cuyas respuestas se traducirán en beneficio de nuestra institución. Muchísimas gracias por participar de la charla Introducción a Edge, Excelencia en Diseño para Mayores Eficiencias.